Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del Instituto Tecnológico de Canarias y para ello tenemos a don Antonio Ortegón Gallego, delegado sindical de Comisión Obrera. Muy buenos días. Buenas, muy buenas. Bienvenido, don Antonio. Muchas gracias. ¿Nos puede explicar un poquito cuál es la función del Instituto Tecnológico de Canarias? Bueno, el Instituto es una entidad que desarrolla actividades muy complejas. Su función principal es apoyar al tejido empresarial, proporcionarle el desarrollo de actividades tecnológicas, nutrir de tecnología al tejido empresarial de manera que éste pueda ser más competitivo. Además de esto, el Instituto desarrolla actividades como ente instrumental del Gobierno de Canarias, pues por ejemplo, controlando los contadores de agua, sí, controlando los tóxicos, los contaminantes en los combustibles, controlando en las frutas, verduras, que los pesticidas que contienen no superen los valores legales. Esto es tanto en las frutas y verduras de consumo interno como en la que se exporta. Al margen de esto tenemos una actividad muy importante en investigación, desarrollo e innovación. Esto hace del Instituto un polo atractor de financiación que procede de Europa. Y esta labor se desarrolla en el contexto de la sostenibilidad, es decir, buscamos un futuro más sostenible para Canarias. El desarrollo de las energías renovables, la máxima penetración de las energías renovables, el estudio de las distintas tecnologías que existen, tanto de energía solar, térmica, fotovoltaica, como energía eólica, almacenamiento de hidrógeno. Bueno, la actividad es muy compleja, siempre me suelo dejar atrás varios campos porque es mucha la actividad que se desarrolla. También hay un importante campo en lo que se refiere al despliegue de la sociedad de la información, de la administración electrónica. Sí. Esto quiere decir que cuando el ciudadano o la ciudadana llega a cumplimentar algún trámite en el ayuntamiento o en el Servicio Canario de Empleo o con el gobierno regional, debería poder acceder a todos esos trámites por vía digital, desde casa, desde su ordenador. Todas estas aplicaciones se suelen desarrollar en el instituto. ¿Tienen ustedes también la aplicación informática del Atlante de la Administración de Justicia o no? No, el Atlante no es una creación nuestra, no. Don Antonio, le quería preguntar, ¿cómo ha sido el trabajo del Instituto Tecnológico de Canarias desde cuando se creó ahora? ¿Ha disminuido el tema del presupuesto? ¿Cómo ha sido? Bueno, lo que es el trabajo, la actividad no ha dejado de crecer. Sí. En los más de 20 años que tiene la empresa, que fue creada en el año 92, la actividad de la empresa no ha hecho sino crecer y diversificarse. Podemos observar, pues, en lo que se refiere a la creación o participación en patentes, modelos de utilidad, cómo se cuentan por miles las actuaciones. Y si comparamos la actividad en los últimos 5 años con el resto de actividad, nos damos cuenta que una importante fracción del trabajo se ha desarrollado en los últimos 5 años, lo que quiere decir que la actividad de la empresa ha venido creciendo de manera exponencial. ¿Y las perras han disminuido? En lo que a financiación de la empresa se refiere, el gobierno ha estado dificultando nuestra tarea por vía las distintas leyes de presupuesto. Las perras, como usted dice, han caído radicalmente. Si comparamos, por ejemplo, la financiación que recibía el Instituto en el año 2010 con la que ha venido recibiendo en el año 2011, 12, 13 y la que está proyectada para 2014, observamos un descenso tan acusado en la financiación que supera con mucho lo que el contexto de la crisis económica ha podido influir. De hecho, el conjunto del sector público empresarial, conjunto al que pertenece el Instituto Tecnológico de Canarias junto a otra veintena de empresas, en las que el Gobierno de Canarias es el único accionista, si comparamos los presupuestos que el conjunto del sector cómo han variado los presupuestos a lo largo de esta legislatura presente, observamos que han caído en torno a entre un 20 y un 25%. Sin embargo, ya en el año 2012 la financiación de ITC cayó por debajo de la mitad. Por debajo de la mitad. En el año 2012, por debajo de la mitad. En el año 2013 la financiación cayó casi un 82%.
Es decir, el instituto se tuvo que sostener en 2012 con menos de la mitad del dinero que tuvo en 2010 y en 2013 con apenas la quinta parte de ese dinero. Esto conduce a la asfixia económica de la entidad, esto genera problemas de déficit, claro que lo genera, el gobierno está retirando la financiación, pues claro que existen problemas de déficit, pero inducidos, generados desde el gobierno de Canarias. ¿Y motivos por los cuales ha disminuido esa inversión, don Antonio? Bueno, motivos por los que el gobierno disminuye esa inversión. En primer lugar, debería ser el gobierno quien diese explicaciones al respecto, pero desde luego sin faltar a la verdad. Cada vez que el consejero de Economía y Hacienda ha sido consultado por esta cuestión, él ha expresado que el ITC, como el resto del sector público, debe ajustarse al escenario de crisis, debe reducir sus presupuestos. Sin embargo, no es cierto que el instituto haya recibido la misma financiación que el resto del sector público. No está siendo tratado como el resto del sector público. Si de hecho el instituto hubiese sido tratado como el resto del sector público, este año estaría recibiendo varios millones más de financiación y no habría problema, no habría habido que despedir a ni una sola persona. Y el instituto podría haber desarrollado sus actividades tal cual las venía desarrollando, porque de hecho ha habido un esfuerzo por la plantilla, por el cuerpo técnico, por seguir adelante con todas las actividades. De manera que no es cierto que el instituto esté siendo tratado como el resto del sector público. Motivación que vemos en esta jugada del gobierno. Bueno, lo que parece que se pretende es crear una entidad paralela distinta al ITC, pero con un nombre sospechosamente parecido. El Instituto de Desarrollo Tecnológico de Canarias está previsto en una enmienda que han presentado los grupos nacionalistas y socialistas, enmiendas que se estarán aprobando hoy, probablemente, en el Parlamento de Canarias, y es una empresa que no asegura los puestos de trabajo para el personal de ITC, puesto que los puestos de trabajo allí serán cubiertos por concurrencia pública. Lo que sí parece seguro es que asumirá todos los medios materiales de ITC, todas las instalaciones, todos los activos económicos, las participaciones en parques eólicos, todo esto sí los asumirá esta nueva entidad, que estará adscrita a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, que es un órgano que está controlado directamente por el presidente. De manera que todo esto parece una jugada para que Coalición Canaria ejerza el control absoluto no solo sobre las instalaciones de ITC y los activos económicos, sino, y esto es quizás lo más importante, la capacidad del instituto para atraer la financiación de Europa. Téngase en cuenta que el ITC a día de hoy tiene una marca muy bien posicionada en el mundo, un prestigio internacional fuera de toda duda, una rentabilidad social fuera de toda duda, muy bien acreditadas por su labor a lo largo de todos estos años. Y en tanto que esto es así, ITC concurre a las convocatorias que desde Europa o desde el Ministerio se generan. Solamente en el contexto de la estrategia Horizonte 2020, que es una sola de las estrategias que se va a poner en marcha en Europa y que abarca los años 2014-2020, Europa va a movilizar 70.200 millones de euros. ITC tiene muy buen posicionamiento para acceder a esa financiación. Esto es lo que parece que el Gobierno de Canarias quiere dejar adscrito a la agencia. Coalición Canaria quiere controlar de una manera más directa toda esta capacidad de atraer dinero. Sin embargo, parece que va a destrozar esa capacidad a base de romper al ITC, a base de desgajar lo que es la innovación de la I+D, porque Europa va a movilizar todo ese dinero en concepto de I+D más I. Sin embargo, las propuestas del Gobierno hablan de separar la I+D, adscribirla a la Fundación Parque Científico Tecnológico y dejar la innovación en esa nueva entidad. Es algo incomprensible. ¿Y qué ha dicho la Consejería de Industria, que está gobernada por el Partido Socialista? Bueno, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, cuya titular es doña Francisca Luengo Orol, designada por el Partido Socialista y militante del mismo, no ha hecho sino mentir al respecto de la cuestión de ITC, afirmando, por ejemplo, que quieren conservar todos los puestos de trabajo, pero no explicita el importantísimo deterioro en las condiciones laborales que quiere infligir a la plantilla de ITC. La Consejería de Industria dice que no quiere el ERE, pero parece que es la única solución que mantiene en la cabeza, puesto que en mesa de negociación
hemos preguntado explícitamente, ¿el problema que tiene la entidad, el Instituto Tecnológico de Canarias, es un problema exclusivamente de dinero o es que tenemos que entender que existe la intencionalidad política de desmembrar al instituto y de romperlo? La dirección del instituto, el gerente, don Antonio López Julías, ha respondido, no existe la intencionalidad política de romperlo. Tenemos un problema económico que es lo que puede terminar rompiéndolo, pero el problema es simplemente económico. Entonces nosotros, el comité de empresa, erigido en comité de huelga, ha dicho, bien, entonces traeremos a la próxima reunión una propuesta económica para solventar el déficit económico. Y así ha sido. Usted ya la tiene, esa propuesta. Esa propuesta ya la hemos puesto sobre la mesa en la última reunión con la dirección de la empresa. El déficit que la empresa presentaba ascendía a 1.148.000 euros. Nosotros hemos propuesto rebajas salariales por valor de 1.200.000 euros, de manera que el problema económico estaba solventado. Esa propuesta en manos del gerente de la empresa, él cuando la ha podido valorar y comprender ha dicho, esto sí es una propuesta convincente, es una propuesta sólida que permite escorar el déficit. Esto lo voy a trasladar al Consejo de Administración. Y así dio término a la reunión, pues razonablemente satisfechas las dos partes. Sin embargo, al cabo de las horas, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio emitió un comunicado afirmando que habíamos roto las negociaciones. El comité de huelga ha roto las negociaciones, nada más lejos de la realidad. El comité de huelga había puesto sobre la mesa una propuesta para solventar completamente, como he explicado, el déficit económico de la empresa, y no solo no hemos roto las negociaciones, es que estamos dispuestos a seguir negociando en cualquier momento. Sin embargo, tenemos que desayunarnos al cabo de las horas con un comunicado que expresa todo lo contrario. Sí, entonces, don Antonio, ustedes tienen la solución, pero el gobierno no está dispuesto a admitir esa solución. El gobierno no admite esa solución, el gobierno parece que lo único que tiene en mente es la adopción del ERE, incomprensible, injustificable, puesto que de cara a la justificación de ese ERE, lo primero que estamos viendo es mala fe negocial. Yo creo que no se puede interpretar de otra manera. Ustedes no han roto las negociaciones, la Consejería de Empleo dice que sí. Efectivamente, nosotros no las rompemos, la Consejería se empeña en que sí que la hemos roto. De otro lado, la motivación del expediente de regulación de empleo, del ERE, es económica. Sin embargo, económicamente ya hay soluciones sobre la mesa. Entonces, ¿qué justificación tiene este ERE? Para entender qué motivación existe en el gobierno de Canarias para finalmente adoptar un ERE en ITC, hay que observar cuál es el denominador común de las propuestas que ha venido proporcionando el gobierno de Canarias. Y el denominador común, todas las propuestas que ellos ofrecen, pasan por romper la empresa o conducirla a la inviabilidad. Todas las propuestas. Siempre el ITC queda en una situación en la que será imposible seguir adelante con su actividad. De manera que lo que parece que existe como denominador común en todas las propuestas del gobierno es la inviabilidad del instituto para justificar el desmantelamiento de la entidad. Esto es lo que parece que está detrás. Ustedes lo tienen que dejar bien claro, o sea, que ustedes no han roto las negociaciones, que han propuesto una solución al déficit y ellos no han propuesto soluciones, sino el desmantelamiento del ITC. Efectivamente, nosotros en cada ocasión que tenemos oportunidad aprovechamos para insistir en este asunto. No hemos roto las negociaciones, de hecho seguimos queriendo negociar. Al contrario que romper las negociaciones, hemos hecho un esfuerzo salarial importantísimo para solventar completamente, con cargo a los salarios, el déficit de la empresa. De hecho, la reducción salarial que estábamos proponiendo es del mismo orden de magnitud que aquella en la que la consejera nos ofreció en su carta ultimátum cuando nos dijo que pretendía desmembrar la I+D e incorporarla en la Fundación Parque Científico Tecnológico y la innovación dejarla para otra entidad. Entonces ella nos proponía una caída salarial que es del orden de la que nosotros estamos proponiendo ahora, pero además, más importante que eso, proponía un deterioro de las condiciones laborales inaudito. Esto sí que es inaudito en la historia laboral de Canarias, que la misma consejera de empleo nos llame a deteriorar nuestras condiciones laborales. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos amparados por nuestro convenio colectivo de ITC,
caducado y pendiente de renovación desde hace muchos años. Esta es otra de las materias que permiten visibilizar cómo se nos ha estado torpedeando mediante ese convenio colectivo que no ha podido llegar a renovarse. Bueno, la consejera nos proponía en su carta ultimátum que quedáramos al amparo del Estatuto de los Trabajadores. Este deterioro en las condiciones laborales es inaudito y desde mi punto de vista lo que perseguía era deteriorar nuestras condiciones laborales tanto que una vez en la Fundación Parque Científico Tecnológico ya no sea necesario la tramitación de un ERE para deshacerse de la plantilla, que es el objetivo último que se puede adivinar en las intenciones de la consejera. Además, la propuesta ultimátum de la consejera es tremenda porque, si bien la caída salarial era importante, ya ve que nosotros mismos estamos dispuestos a ponerla sobre la mesa, el deterioro de las condiciones laborales es mucho más importante, inaudito desde luego que sea la consejera la que lo proponga, pero aún más importante que estas dos cosas juntas es el hecho de la inseguridad jurídica y la inseguridad laboral a la que nos estaba sometiendo, porque ninguna de las dos entidades de las que depende la Fundación Parque Científico Tecnológico habían dado su visto bueno a aquella operación. La universidad no se había pronunciado y el Cabildo de Gran Canaria, que es el otro miembro del patronato de la Fundación, explícitamente dijo: yo no tengo compromiso alguno, yo lo estoy valorando, pero yo no voy a poder responder a esto en 2 o 3 días. ¿Esto qué viene a ser? Esto necesita un análisis profundo y serio. De manera que la inseguridad jurídica y laboral a la que nos sometía era tremenda. Y aún más importante que todo esto, fíjense dónde está quedando lo que es la rebaja salarial, más importante que todo esto es el hecho de querer desgajar la I+D de la innovación. La mención I+D+I existe como una entidad única, no por capricho, no porque se la haya inventado alguien y aquello suene bonito, no, es que se trata de que las 3 actividades, investigación, desarrollo e innovación, presentan entre sí sinergias tan profundas que cualquier dinero que inviertas en una de las patas va a revertir de manera indirecta en las otras, de manera que se hace necesario que alguna entidad coordine y dé coherencia a las políticas de estas 3 actividades, de I+D+I. Sin embargo, la consejera está proponiendo desgasgar, por un lado la innovación, por otro lado la I+D. Esto estratégicamente es nefasto, esto conduce a deteriorar muy seriamente la estructura de I+D+I Canarias, que es singularmente pobre ya de por sí, porque el gobierno invierte en esta materia muy poco dinero. Con la excusa de la crisis, don Antonio. Bueno, con la excusa de la crisis se ha invertido aún menos, pero ya antes de la crisis, España invierte en I+D+I aproximadamente la mitad de lo que se invierte en Europa, situándose así a la cola de las inversiones en I+D+I en el contexto de Europa. En este contexto, Canarias invierte apenas la tercera parte de lo que invierte España en I+D+I. Es decir, si España viene invirtiendo un 1,5% del PIB en I+D+I, en Canarias ese porcentaje apenas alcanza al 0,50%. Esto es el dinero que en principio se destina a I+D+I. El que finalmente termina ejecutándose es irrisorio. Es irrisorio. Las cantidades que se terminan ejecutando son a veces la 1/4 parte del dinero que se ha destinado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cantidades ridículas destinadas a una materia tan importante como la I+D+I, que pudiera vertebrar el cambio de modelo económico que Canarias necesita, como el mismo presidente Paulino Rivero ha explicitado en sus discursos de investidura en las 2 legislaturas en las que ha gobernado. Comienza sus legislaturas de gobierno con discursos de investidura en los que habla de la I+D+I como el eje vertebrador del cambio. Pero en la práctica no se En la práctica, nada más lejos de la realidad. Destina muy poco dinero y se queda sin ejecutar grandes cantidades de dinero. Fíjese usted que con la 10ª parte del dinero que se queda por ejecutar, ya destinado a I+D+I, pero que se queda sin ejecutar, el ITC no solo sería viable, el ITC estaría creciendo, estaría reforzando su capacidad de atraer financiación de Europa, podría generar empleo de calidad de forma directa y por supuesto de forma indirecta también se podría generar mucho empleo de calidad y podría entonces desarrollar actividades que para la economía canaria serían extremadamente importantes, contribuyendo a la tarea en la que en el instituto somos especialistas. Y es la tarea de convertir las dificultades en fortalezas, las amenazas
en oportunidades. Eso es en lo que somos especialistas en el ITC, por decirlo de una manera sintética. Esa es nuestra labor. Para muestra un botón, por ejemplo, el sistema eléctrico canario, me refiero a las redes de distribución de electricidad. Cuando uno observa cómo son las redes de distribución de electricidad en la península, pues uno puede comprobar cómo existe un sistema eléctrico de un tamaño considerable, claro, hay una población allí de 45 millones de habitantes. Además, ese sistema está interconectado con Europa. Cuando uno observa el sistema eléctrico canario, es por las propias especificidades de las islas, son sistemas aislados. Cada isla tiene su propio sistema eléctrico. Solo Lanzarote y Fuerteventura los tienen conectados entre sí, pero son sistemas muy pequeños y muy débiles. Esto es una debilidad que tiene el sistema eléctrico canario. Bueno, el Instituto Tecnológico de Canarias puede proporcionar soluciones para, por ejemplo, integrar las energías renovables en este tipo de sistemas, que las energías renovables producen energía de forma irregular. Al producirla de forma irregular, uno no puede de la noche a la mañana sustituir toda la potencia que tenía antes de forma convencional por sistemas renovables. Hace falta hacer estudios muy concienzudos para no desestabilizar la red eléctrica. En esto el ITC puede proporcionar, y de hecho investiga en esta materia, soluciones muy novedosas que, puestas a prueba en el archipiélago canario, si funcionan aquí, naturalmente son exportables al resto del mundo, donde los sistemas eléctricos son por propia naturaleza mucho más fuertes que el nuestro. De manera que se observa cómo una debilidad del archipiélago puede convertirse en una fortaleza importantísima. Una amenaza para nuestro sistema eléctrico se convierte entonces en una oportunidad de negocio muy interesante y una apuesta por la sostenibilidad más que seria. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que nos encontramos con don Antonio Orteón Gallego, delegado sindical de Comisiones Obreras del Instituto Tecnológico de Canarias. ¿Cuál es el futuro laboral de la empresa y de sus trabajadores y trabajadoras? Bueno, a día de hoy la verdad que hablar del futuro laboral de la empresa casi que lo adivinamos más tirando algunas cartas, porque la incertidumbre a la que nos somete la propia consejera de Empleo es tremenda. Es tremenda. Si tenemos que hacer caso a sus planes, pues el instituto se estaría disolviendo en el plazo de unos cuantos meses, a poder que pudieran. Desde luego se van a encontrar con la oposición frontal de este comité de huelga, que ya más allá de lo que es la lucha sindical por los puestos de trabajo y por las condiciones de trabajo, más allá de esa lucha entendemos que lo que está en juego es el futuro de la I+D+I Canarias, que la están destrozando. El instituto tiene un peso específico dentro de la estructura de I+D+I Canarias, tiene un peso específico muy importante. Si disolvemos el Instituto Tecnológico de Canarias, estamos asestando un golpe tan duro a la I+D+I que va a quedar prácticamente como un muerto en la bañera. Y la I+D+I constituye una herramienta de futuro para esta tierra, que lo está necesitando a gritos. A gritos en esta tierra, el motor económico del turismo está a día de hoy funcionando a pleno rendimiento. Con todo, mantenemos una tasa de paro que supera el 35% y que es escandalosamente alta. Bien, el Instituto Tecnológico de Canarias pudiera generar empleo de calidad, tanto de forma directa como indirecta. Y si es necesario, incluso aportando al sector turístico importantísimas novedades. Por ejemplo, el sector turístico es un gran consumidor de agua. El Instituto Tecnológico tiene tecnologías en depuración de agua, en desalación, en calentamiento de agua, en generación de frío y de calor. Pero también el sector hotelero es un gran consumidor de energía. También en ese sentido el instituto podría aportar su importante experiencia acumulada, su importante saber hacer. Por otro lado, el mismo sector hotelero se puede constituir en un laboratorio de ensayo de microredes eléctricas para ensayar esas tecnologías de penetración de las energías renovables. Por otro lado, el instituto podría aportar todos los conocimientos en domótica e incluso investigar en ese terreno para hacer que los hoteles de Canarias sean los más atractivos del mundo, en el sentido de que quien venga aquí de visita se quede sorprendido no solo ya con la belleza paisajística y las condiciones que el clima nos ofrece, que son excepcionales, no cabe duda, sino que la experiencia dentro del hotel sea una experiencia absolutamente novedosa. Esto está en la mano del Instituto Tecnológico. Por ejemplo, también a través del desarrollo de aplicaciones para móviles, en las que
A quien viene de visita se encuentra allí no ya la oferta hotelera, sino la oferta dentro de la isla, o incluso para ponerle los dientes largos para próximas visitas. ¿Qué se está dejando usted atrás? Todo esto lo podría favorecer el instituto. El futuro laboral, que es en donde estábamos, es muy incierto, está pendiente de un hilo. A día de hoy se están votando en el Parlamento de Canarias las enmiendas a los presupuestos. Hay enmiendas para solventar el problema económico del Instituto Tecnológico de Canarias, por ejemplo, la que ha presentado Nueva Canarias, asignando 2,3 millones de euros más procedentes de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, cuyo presupuesto ha crecido este año enormemente. El año pasado se le asignaron 57 millones de euros, este año 82 millones de euros. Y a la televisión autonómica seguramente también, ¿no? A la televisión autonómica no se le toca. mantienen unos presupuestos aparentemente bajos, pero después se desvía dinero desde la agencia a la televisión, a escondidas. Entonces, si existe dinero para la agencia, ¿por qué no existe dinero para el ITC? El problema económico del ITC es de apenas 1 millón de euros. Sin embargo, cada año, como explicaba antes, se están quedando sin ejecutar en materia de I+D+I decenas de millones de euros. Con la décima parte de ese dinero, nosotros creceríamos. Y generaríamos empleo. Y generaríamos empleo. Y estaríamos diversificando el tejido económico de esta tierra que lo necesita a gritos. Don Antonio, a día de hoy, el ERE aún no ha sido iniciado. A día de hoy, en el último Consejo de Administración y para nuestra sorpresa, el Consejo de Administración adoptó la decisión de iniciar un expediente de regulación de empleo. El gerente de la empresa bajó a comunicar esto a la plantilla de ITC, que estábamos en la sede de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio registrando quejas por escrito, y él bajó, aprovechando que estaba allí la plantilla. Después de bromear, se permitió bromear, el hombre anunció que el Consejo de Administración había optado por el ERE. Esa es una comunicación verbal, no oficial, que no inicia de por sí el expediente de regulación de empleo. Nos consta que ni en la Dirección General de Trabajo ni en otras instancias oficiales se ha movido un solo papel al respecto del ERE. De manera que a día de hoy no ha comenzado ese mes de plazo que tenemos para negociar una vez iniciado el expediente de regulación de empleo. A día de hoy no se ha iniciado, aunque está comunicado verbalmente solamente. Esperamos que el Consejo de Administración recapacite, reflexione y surja alguna luz que les permita evitar que esto se inicie. La luz ya se la han dado ustedes, ¿no? Bueno, nosotros le hemos dado la luz, la solución y todo el problema resuelto. Se lo hemos resuelto, el problema. Lo tienen sobre la mesa. No tienen sino que acudir a la mesa de negociación, al estado en que quedó en la última ocasión, que no fue de ruptura de las negociaciones, ni mucho menos. Y allí tienen la solución, no tienen por qué estar adoptando el ERE. Esperemos que recapaciten. Desde luego, hoy, a día de hoy, hay una importante fracción del instituto que se ha desplazado a las puertas del Parlamento, que ha acudido al llamamiento del Frente Sindical Unitario a presentar allí la protesta. Hay miembros del comité de huelga que están dentro del Parlamento para ver cómo se votan allí las enmiendas. Tenemos también convocada una manifestación para el lunes 23 de diciembre a las 7 de la tarde, salida desde Plaza Las Ranas, recorreremos la calle Triana y terminamos en el Parque San Telmo. Una manifestación bajo el lema... lo digo, por el ITC, por la I+D+I y por un futuro mejor y más sostenible para Canarias. Es público, es tuyo, sálvalo. Muchas gracias. Esa es la manifestación. Gracias, don Antonio, por estar aquí. Tiene este medio para lo que usted estime oportuno, no solamente usted, sino el comité de huelga, para ver si con todo que usted tiene la solución, se soluciona el problema del ITC. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Espero que la ciudadanía acuda el próximo lunes a la manifestación de protesta, el próximo lunes, día 23 de diciembre. Ya sabemos que estamos en Navidad, pero el lunes hay que acompañar a los compañeros y compañeras del Instituto Tecnológico de Canarias a las 19 horas, a las 7 en la Plaza de las Ranas. Repito el lema: por el ITC, por la I+D+I y por un futuro mejor y más sostenible para Canarias. Es público, es tuyo, sálvalo. Recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital para que todos y todas la podamos compartir y enterarnos de una vez por todas que el comité de huelga tiene la solución al no desmantelamiento del Instituto Tecnológico de Canarias. Muy buenos días, Gran Canaria.